La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, amigos de Más Radio La Paz, en el 101.5 de FM, pues estamos en una emisión más de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, agradeciendo como siempre el que nos puedan acompañar. Y en esta ocasión tendremos también una entrevista, en esta ocasión con César Enrique Olmedo Piña. ¿Quién es César Enrique Olmedo Piña? Pues nada más y nada menos que un abogado que ha ido haciendo en su carrera una serie de trabajos que lo han llevado ahorita a impulsarse para ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia en esta elección del Poder Judicial, una elección que es inédita, que no hemos tenido aquí en nuestro país y que bueno, pues se va a debutar el próximo 1 de junio. Quedan pocos días, así que nos da mucho gusto el que podamos tener en esta ocasión precisamente a César Olmedo. César, bienvenido aquí a este espacio. Al contrario, Al contrario, el feliz o el contento, el agradecido soy yo, porque gracias a estos espacios y a focos como los tuyos que ponen luz en nuestros personajes, digo personajes públicos, ¿no? En nuestras trayectorias, es que podemos darnos a conocer, así que gracias. Pues gracias a ti por haber aceptado este espacio. Y a ver, cuéntanos, mi estimado César, pues de dónde eres originario y un poco cuéntanos de tu infancia, cómo la viviste. Pues soy de la Ciudad de México, he vivido todo el tiempo en la Ciudad de México. ¿De qué rumbo de la ciudad? De Azcapotzalco. Ah, mira, de Azcapotzalco, muy bien. Sí, es del norte de la ciudad. Y mi infancia fue... Qué buena pregunta, fíjate que no me la habían hecho en estos días de campaña. Fue tranquila. Yo jugaba mucho fútbol en la primaria. Uh-huh. En la secundaria y preparatoria ya jugué más básquetbol a la fecha, porque gracias a eso es que me pudieron becar en la universidad y en parte también por el promedio. Entonces tuve una doble beca en la Universidad La Salle y pues ya de ahí la carrera, ¿no? Entonces fue una infancia relajada. Quizá me hubiera gustado más tener a mi padre, ¿no? Pero no se pudo, él tomó otra decisión. A la fecha lo sigo viendo desde luego, pero no es lo mismo. Ese es quizá el único punto que la marcó negativamente, pero todo lo demás creo que la pasé muy bien y aún con amigos que te hacen la vida más ligera en esa época, ¿no? Sí, claro. Oye, pero ¿tienes hermanos? Sí, tengo un hermano menor que es ingeniero, no tiene nada que ver conmigo y eso es muy bueno porque nos complementamos muy bien. Oye, y jugabas básquetbol, fuiste becado, ¿qué posición jugabas? Era el centro y también a veces era ala, o sea, era el que tiraba, porque a la fecha mantengo buena mano, ¿eh? O sea, Muy bien. de la línea de 10 a lo mejor meto 7, ¿no? O sea, es como ya Mira. el ritmo que tengo y tiraba muy contento. Poste nunca me gustó, pero también o sea, también me llegaron a poner ahí, ¿no? Pero lo mío era estar del lado derecho y hacer las entradas y los tiros. ¿Y por qué decidiste estudiar la carrera de Derecho? Pudo haber estudiado ingeniería como tu hermano. Claro. Mira, fue un proceso, no creas que fue rápido. Hay gente pues qué bueno, le va en la vida de una manera rápida. Dice, yo quiero ser abogado y inmediatamente lo son y se acabó. Pero yo pasé por un discernimiento largo porque yo sabía, Guillermo, y esto era lo que tenía muy claro, que eran las humanidades, ¿no? Era el civismo, era la ética, era la filosofía, la historia, la geografía, todo eso me gustaba. Y entonces lo que se trataba era de delimitar el campo de estudio. En aquel entonces, pues yo
no tenía con precisión esto del campo de estudio, pero sí sabía que iba a estar o en economía o en filosofía o en derecho. Y el empujón definitivo me lo da un profesor de la preparatoria, quien me dio nociones de derecho positivo mexicano, Héctor Olvera, me acuerdo perfecto, Héctor Olvera Martínez, con quien de hecho empecé a trabajar ya en la preparatoria, ¿no? Todavía no entraba a la universidad, empecé a trabajar con él, un abogado penalista muy bueno, y ahí fue el empujón, ahí es donde ya vi más de cerca qué hace un abogado y me gustó, o sea, me metí a la carrera. No fue tan fácil al principio porque yo no terminaba de enamorarme del derecho civil, del penal, laboral, nada, nada me capturaba hasta, ya fue mucho tiempo después, hasta la especialidad, que descubrí que el amparo era el área que me apasionaba a la fecha, ¿no? El área y el derecho constitucional. Esta área donde se conecta el derecho, la ética, pero también todo lo social, o sea, toda la convivencia política. Oye, ¿y en qué prepa estudiaste? En La Salle también. Ah, en la Yo Salle también ahí la fue. secundaria y preparatoria fue en el colegio en la escuela Cristóbal Colón, en Ticomán, Miguel No me Bernal. digas, yo también estudié en la escuela Cristóbal Colón, de la Sí, Villa. mira, ya somos egresados de la misma De ahí, entonces. ahí estudié en el Cristóbal Colón, ahí estudié primaria, secundaria y preparatoria. Ahí en Mira, Ticomán, pues estaba ahí el plantel de secundaria y en así es. primaria, pues estuve en Chulavista, ¿verdad? Mira, los hermanos lasallistas queridos. Ahí la estudié y después la carrera igual en La Salle. Ah, no, pues muy bien. A esa pregunta, porque, bueno, te fuiste contagiando, enamorando de la carrera de Derecho. Sí. ¿Y qué rama del Derecho fue la que te empezó a gustar más cuando empezaste a estudiar? Porque digo, obviamente, digo, pues hay muchas ramas, es una de las maravillas del Derecho, ¿no? Y alguna te tuvo que haber apasionado. Sí, sí, me apasionan varias. Tengo una muy presente, pero eso también se debió al profesor. La materia era títulos y operaciones de crédito y la daba un profesor a quien quisimos mucho, y digo quisimos porque era un cuate que mucha gente quería, porque lamentablemente falleció en el 2020 o en el 21 después de la pandemia. Aquí tengo su libro, de hecho. Él se llamaba Nelson Monsalvo Laguna, Nelson Ulises Monsalvo Laguna, y este libro, fíjate, lo escribió y al año se murió. Entonces nos toca dar alguna especie de testimonio de él porque la materia era título de operaciones de crédito, te digo, y no sabes cómo pude disfrutar eso. O sea, lo que hoy yo sé del derecho, bueno, también bancario, porque lo llegó a mencionar él, pero lo que sé de fideicomisos, lo que sé del pagaré, lo que sé del cheque, o sea, las nociones básicas de operaciones crediticias, gracias a él las aprendí y entonces me apasionó, ¿no? Ya después, obviamente, pues uno crece y replanteas gustos, pero esa fue una de las que más me gustó. Historia de pensamiento económico también, ahora que lo dices, esa fue en el primer semestre, donde nos dieron de leer, pues ya sabes, a los clásicos, ¿no? Y eso me lo dio un profesor también muy querido del ITAM, Juan Luis Forteza Vargas, y pues unos tipazos. ¿Qué te digo? Los profesores son quienes te marcan y te acompañan en tu profesión. Coincido totalmente. Y bueno, entiendo que hoy en día ya eres un especialista en amparo y maestro en derecho procesal constitucional, por Correcto. aparte de una universidad que se ha distinguido porque tiene mucha precisión en su área del derecho, por la Universidad Panamericana. ¿Por Eso. qué esa parte? ¿Por qué digamos, ya con una maestría estudiar eso en particular? Esa Pues especialidad. cuando yo hago una especialidad en amparo, ahí también en la Panamericana, yo la hago ya sabiendo que lo que a mí me movía era el juicio de amparo, ¿no? La Constitución, los derechos fundamentales, el proceso. Pero estudiando la especialidad, me doy cuenta que el amparo es una parte del procesal constitucional, de una rama más grande. Entonces ahí lo descubro, ahí también había una maestría en eso y no dudé en hacerla, ¿no? Dicho sea de paso, también tenía yo la posibilidad de la beca, en este caso era académica, y no lo pensé dos veces. Es una maestría, Guillermo, que me marcó profundamente, sobre todo en los profesores que iban a enseñarnos ética, filosofía del derecho. Hubo uno en particular también que nos enseñó las controversias constitucionales. Vaya, ahí ves el desfile de procesos que existen en México, y dije, ya, es aquí, o sea, mi campo profesional es este. Manuel González Oropesa lo tengo muy presente, un profesor del Tribunal Electoral, bueno, ya salió, y bueno,
investigador también nivel 3. Vaya, es un tipo completísimo, él nos explicó mucho de los temas de derechos humanos, de procesal también, y ahí es donde seguí la pista y a la fecha los conservo a estos profesores como grandes amigos. Oye, y bueno, pues después ahorita sé que estás de doctorante, ¿no? Sí, sí, terminé la fase presencial de escritura del protocolo en la Universidad Católica Argentina. En noviembre del año pasado aprobaron el protocolo. Y qué te digo, yo empezaba ya para engancharme y de pronto sale la reforma, ¿no? Sale ahí la tómbola y salgo dos veces en dos de los tres comités de evaluación que propusieron candidatos. Y bueno, tuvo que quedarse en pausa, pero ya la recuperaré pronto. Y bueno, también, pues así como tú has hablado del tema de los maestros, también sé que tú te has dedicado a la docencia. ¿Qué se siente estar del otro lado? Después de que has comentado, y fíjate, me gusta mucho, has mencionado la admiración hacia varios maestros. Yo también soy maestro, pues siempre uno, cuando escucha a algún alumno hablar bien de un profesor, pues uno se siente halagado. Pero Claro. en tu caso, ¿cómo te ha ido con la docencia? ¿Qué has sentido en esa parte? Porque aparte sé que has incluso estado asesorando ya tesis a algunos profesionistas, etcétera. Vamos, ya llevas un rato ahí. ¿Qué te digo? Es el sello de mi vida profesional. Yo tenía no, tenía 21 años, algo así, 20 en la carrera y empecé a dar clases en la preparatoria donde estudié. Entonces, ¿Mm? siendo estudiante de la licenciatura, empecé a dar clases en mi preparatoria y de ahí no lo solté. Son ya más de 20 años en todos los eslabones, ¿no? Secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. Y esos estudiantes son quienes hoy me han hecho volar más. Eso es lo que en definitiva te diría. Gracias a ellos he podido, pues sí, conocer el ambiente académico a fondo, porque uno le dice a otro y luego crecen y luego uno se hace director de algo y me llama, ¿no? O sea, ha sido el sello indiscutible de mi vida profesional ese. Y además lo disfruto mucho. Es de las pocas cosas, yo creo que quizá la única que podría hacer sin recibir remuneración y nada, ¿no? O sea, la haría porque sí, o sea, porque es hasta necesaria para mí. Oye, y también sé, digo, aparte del tema de la docencia, que has estado, yo diría, sin equivocarme, en uno de los despachos más importantes en el tema de amparo que puede Sí, existir en México, el despacho de Ignacio Burgoa Orihuela, tal cual. una leyenda del campo del derecho. Coméntanos cómo ha sido esa experiencia ahí, más porque sé que es un tema del amparo que, pues digo, tienes esa especialidad. Es una leyenda, ya lo dijiste. Yo llegué al despacho en 2011 a través de un correo que mandé a los 26 años, lo mandé con toda la esperanza que me quedaba, porque Guillermo, ya había yo recorrido una notaría, penal, marcas, litigio civil y mercantil, nada me terminaba de conquistar y mando ese correo, me lo contesta el nieto de Ignacio Burgor Orihuela y a la fecha se volvió el lugar que me transformó profesionalmente, que me enseñó a pensar el derecho sin la ley, es decir, pensar el derecho desde cero, entender el problema que hay, un problema humano, siempre es un problema humano, sea de navieras, tabacaleras, cinematografía, telecomunicaciones. La cantidad de temas no te la puedo resumir, ¿no? Todos los temas de la vida nacional, grandes y pequeños, han pasado por el despacho. Y entonces a mí me tocó como dos momentos. El momento de lo que quedaba de Ignacio Burgoa, porque el maestro fallece en 2005. Yo puedo ver todavía pues sus memorias, algunos videos de él, sus cuadros, los diplomas que están ahí en la sala de juntas chica, pero al mismo tiempo voy viendo un cambio porque en 2011 que yo entro es cuando entra la reforma de derechos humanos y la ley de amparo. Entonces, bueno, no la ley de amparo, la reforma constitucional de amparo, porque la ley de amparo fue en 2013. Y entonces comienzo pues literalmente a ver y a aprender la suspensión, la apariencia del buen derecho, el interés jurídico, pues de la mano de los casos y del titular del despacho, ¿no? Fue una experiencia, ya ha sido una experiencia enriquecedora. Claramente ahorita pues ya hay otra visión, ahorita ya estamos hablando pues
del tú por tú con los ministros y es por eso que adquirí una especialización que me dio la confianza para postularme a este cargo. Oye, y cuéntanos algún caso emblemático que te haya tocado participar y que te haya dejado a ti una satisfacción profesional. Bueno, hay muchos, pero a ver, tengo en mente dos. Uno es fue para la defensa de todos los comerciantes que están en el mercado de Coyoacán, tal cual, porque el despacho está en Coyoacán, muy cerca de los viveros, y en aquel momento el jefe de gobierno, por conducto de la Secretaría de Economía, quería reempadronar a los comerciantes. Y tengo muy presente ese caso porque fue de los primeros que conocí, ¿no? Que entendí, vi que ellos tenían un documento a partir del cual un presidente les había dado la posibilidad de ser una confederación de mercados y que no podía el jefe de gobierno modificar este estatuto. Entonces ahí se ganó la suspensión por una cosa de reserva de ley, ¿no? Algo técnicamente más o menos simple, no me entretengo con eso, pero me marcó porque fue el primero donde el alcance fue muy grande, ¿no? O sea, el alcance a las tradiciones de Coyoacán, a las plantas que venden ahí, a las tostadas, todo eso, pues puede funcionar por una suspensión que hubo. Y el otro, ya mucho más grande, con un impacto nacional fuerte, fue para la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que más o menos lo que decía es que todos los concesionarios de radio y televisión debían tener un defensor de audiencia nombrado por ellos mismos bajo el principio de autorregulación. Y este amparo se gana contra ese artículo y la Corte incluso llega a la Corte. O sea, es un caso que llevó casi 8 años y que al final obligó al instituto a tener que emitir unos lineamientos para que los códigos de ética y la defensa de audiencias no fuera de manera autorregulada, sino que los concesionarios sometieran esos códigos hacia la autoridad reguladora, que ahora ya va a moverse, ¿no? Ya no es el IFT, porque pues justo cuando se gana el amparo lo extinguen, pero pues mira, ese caso me dejó muchísimo aprendizaje. Son 8 años de haber litigado con las firmas más grandes y más poderosas que se te ocurra contra esas. Y al final le ganó. Sí, no, ese fue muy, muy interesante. Y muchos, o sea, hay muchísimos, pero esos son dos que tengo muy, muy presentes. Oye, pues mira, ya estamos prácticamente llegando a la recta final. Se está yendo muy rápido esa entrevista, pero Sí, lo que bueno, pasa a cuando ver, uno la disfruta, Guillermo. así es. Fíjate que pues tenemos este tema de la reforma al Poder Judicial, una reforma que yo creo que lo que mal empieza, mal acaba, pero queramos o no, ya se aplicó y hay una elección el 1 de junio. Eh, ¿Por qué decidir competir para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Porque adquirí un grado de especialización importante y porque, mira, a mí no me cuesta trabajo, no quiero ser vanidoso, superficial o egocéntrico, pero no me cuesta trabajo entender el derecho sin la ley, o sea, razonar el derecho, crear jurisprudencia no me cuesta trabajo. Esa fue una razón técnica. Y la otra es que Ujú. cuando ya vi los requisitos, eh, te secundo en esto de que lo que mal empieza, mal acaba, porque dije, ¿en serio si cubrimos esto vamos a participar? Entonces mi sorpresa es que yo me meto a los tres comités con mis cartas de vecinos, mis promedios, mis sentencias, casos ganados, todo esto, y de tres comités quedo en dos. Cuando vi que Ujú. había quedado en dos, confié en el proceso porque yo para llegar ahí no pedí ayuda de nadie, o sea, realmente fue como acercarme sí a algunos colegas que me dieran luz, porque yo no tenía ni la menor idea cómo se acercaba uno a ese mundo, cómo subías a algún portal, ¿no? En internet y a quién le llegaba, a quién te contestaba, y era muy interesante eso. Y cuando ya se hacen las tómbolas y salgo, ya terminé de convencerme. Entonces, hoy, a unos días ya del cierre, te diría que es posible llegar, sí. ¿Y por qué quiero hacerlo? Mi razón también evolucionó porque voy a resolver con integridad, con esa misma integridad que me he conducido, con la que llegué, con la que me hace sentir bien, por la libertad que te deja a la hora de sentenciar. Oye, la verdad es que, bueno, muy interesante ahí, pero digo, la verdad es que yo te preguntaría, ¿cuál sería tu aportación para esta, digamos, en caso de que llegues tú a la Suprema Corte de Justicia, cuál sería tu principal aportación? Tratar de unir al Pleno, Guillermo. El Pleno Ujú. está muy dividido.
yo no he escuchado un solo candidato, digo, no porque me esté comparando, pero no he escuchado nada de eso. Que alguien Ujú. diga, es que el pleno tiene que llegar unido. Somos 9 personas que vamos a estar ahí el 1 de septiembre y no podemos estar buscando brillar cada uno y decir es que yo tengo esta formación y no, porque es un órgano colegiado y el esfuerzo de los ministros, el mío va a ser acercarme a las razones de los otros ministros, ministras, cuando yo no esté de acuerdo y tratar de proponer un proyecto donde la mayoría estemos de acuerdo en los considerandos, o sea, en las razones y gracias a eso le demos seguridad jurídica a todo México, y te iba a decir a todo el gremio de abogados, pero no, realmente es a toda la nación. Y eso falta Ujú. mucho, eso es algo que o sea, que yo puedo decir que voy a buscar. Y la otra cosa es mi perfil, porque Ujú. es muy combinado. Hay academia, hay filosofía, hay bastante filosofía, porque es algo que me apasionó mucho. Hay parte técnica, procesal, por los casos del despacho. Entonces creo que es un perfil muy integral que puede dar una visión distinta. Además, como no vengo del Poder Judicial, también creo que la mirada es más fresca, Ujú. Sí, ¿no? una mirada distinta, ¿no? Sí, A- sí, totalmente. Entonces eso puede enriquecer. Ojalá la población así lo considere, salgan a votar y nada, estamos a la expectativa todos los aspirantes, ¿no? Ya del 1 de junio. Oye, una pregunta personal. ¿Tú ¿No? eres casado? No, aún no. Está en la mira, está en la mira esa gran decisión, está en construcción, en bella y tensa construcción, fíjate qué dije, ¿no? Pero es algo que seguramente iluminará mucho mi vida y que es mejor que esté así porque el momento en el que ahora estoy es un momento de mucha ida y vuelta, ¿no? Es un momento muy inestable, esa es la palabra que te diría. Es un momento muy inestable que afortunadamente ya va a terminar. Es decir, ¿estás comprometido o no? No, no, comprometido no, pero no podría, fíjate, así como dicen los ministros que no pueden adelantar criterio, no te podría adelantar el criterio, pero te voy a decir así, está en potencia, ¿no? Está en Ok, potencia, ok, ok. pero como es una decisión que requiere su peso, le estoy dando su espacio a esa decisión. Bueno, te hago esa pregunta porque con esa quiero terminar. Sí, no, ¿Qué claro. le dirías tú a tu mamá, a tu Sí. hermano, a las personas que tú quieres mucho? Si fuera la última oportunidad que tuvieras de verlos en la vida, ¿qué les dirías a ellos? Y es más, yo te lo diría, ¿qué le dirías a los alumnos que más has estimado en estos más de 20 años de carrera? Qué ¿Qué les bonita dirías a pregunta. ellos? Qué bonita pregunta. Va a sonar bien romántica, pero les diría, gracias por haber confiado en mí, tal cual, por haberme dado su mirada, tal cual, pues eso, por haberme mirado, haberme dado su mirada y haberme dado un abrazo cuando era bien indispensable para mí tenerlo. Y eso no tiene mucho tiempo, ¿eh? Eso no tiene mucho tiempo porque esta campaña te pone a prueba durísimo. Les diría gracias por haber confiado en mí, por mirarme y por darme el abrazo que me reconstruyó por dentro para los últimos días de la campaña. Oye, pues qué padre reflexión ahí final. Y bueno, pues, ¿qué número eres? Porque ahora es por números, no son partidos, son números. ¿Qué número eres? Cierto, cierto, cierto. Soy el número 58 en la boleta morada. Todos van a ver unas boletas que nadie entiende y entonces concéntrense en la boleta morada, que es de los ministros, 5 mujeres, 4 hombres, y en el espacio arriba a la derecha, que son los cuadritos donde hay que poner el número de los hombres, pongan quien así lo considere el número 58 correspondiente ¿Dónde al medio. pueden, dónde pueden encontrar más información de ti, de tus Las propuestas, de páginas, tu la página, tengo dinámica? una página de internet tal cual, cesarolmedo.com, y las redes famosas, maestro.olmedo en Instagram, César Olmedo Facebook, olmedo.oficial en TikTok y ya Maestro Olmedo en X, pero la que más se mueve es TikTok sin duda. Ahí Olmedo, lo repito, @olmedo.oficial. Pues muy bien, ¿algo que quieras decir ya para cerrar esa entrevista? No, agradecerte el espacio y decirle, sí, a ver, algo final, decirle a las personas que se quiten el prejuicio de que está arreglada la elección. No está todo dicho.
No está todo dicho. Hay espacio para perfiles como el mío y si ellos y ellas que te escuchan me ayudan, podemos estar ahí. Bueno, pues amigos de la entrevista con Guillermo Torres Quirós aquí en el 101.5 de FM, aquí en La Paz, Baja California y para todo el país. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y agradecemos a César Enrique Olmedo Piña que nos haya podido acompañar. Pues si usted ya decidió por quién votar o si no ha decidido, pues es una nueva opción y el próximo 1 de junio pues será el momento clave para hacerlo. Recordar que esto es algo inédito, así que es una buena oportunidad. Y yo, como lo he mencionado en este espacio, pues conocer más la vida de gente que nos motiva a ser mejores, a promover valores, a que de alguna manera nos esforcemos más como mexicanos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.